Ya comenzó. Bueno, entonces lo que les quería mostrar con los programas de dibujo era esto. ¿Recuerdan por qué hablábamos de que estos son los puntos de concentración de calor? Miren, cuando hacemos las isotérmicas o las paralelas, aquí con el inventor es mucho más fácil. Ustedes ven, va formando y se va cerrando. ¿Dónde se está quedando el calor? Como ustedes ven, se está quedando en ese cuadrado que es mucho más grande y en otro pequeño también se va a quedar. Una manera práctica era que nosotros construíamos un círculo así. Este círculo. Y este círculo, entonces, vemos donde el círculo es más grande. En este caso, recuerden ustedes, había tangencias. Voy a poner acá. Este círculo tangente acá. Ahora está sin medida, ya lo jaló. Bueno, lo que quería, no mucho, lo que quería mencionarles, que en esta parte de acá, en esta parte hay concentración de masa y por lo tanto va a ser concentración de calor. En esta otra esquina de acá, en esta esquina también hay concentración de masa y concentración de calor, a pesar de que este ancho con este ancho de acá son iguales, pero al voltear aquí existe concentración de calor. Eso es la razón de que cuando hablamos de piezas de que tienen formas irregulares, siempre tenemos que ver donde hay la posibilidad de que demore en enfriarse, debemos colocarle una mazarota. Ahora me salgo de los dos programas. Y regreso al... Ya. Entonces, lo que estaba mencionando acá. Observamos el objeto que tiene esta zona de concentración de calor y otra zona. Entonces, la primera pregunta que me hacen dice determinar el diámetro mínimo de la mazarota. Para esto, les comenté que vamos a trabajar, vamos a ver si puedo escribir a mano, que el tiempo de solidificación de quién, de la mazarota, debe ser mayor que el tiempo de solidificación de la pieza. Esto lo tienen ustedes en sus separados. En función de esto de acá, logramos deducir esta fórmula que les he puesto acá. ¿Qué es la fórmula? Diámetro de la mazarota por R. R, ¿qué cosa es? La relación de, de altura versus diámetro de la mazarota. Y esta raíz, esta que está en la raíz cuadrada, ¿qué cosa es esta que está en la raíz cuadrada? Es la relación de tiempos, tiempo de solidificación a tiempo de solidificación de la pieza. Y lo que está B entre A sería el volumen y el área de la pieza. Entonces, acá lo que necesitaban ustedes para la primera pregunta, que está en base de esta primera condición de tiempo solidificación, necesitaban solamente reemplazar datos. ¿Qué datos vamos a reemplazar? Bueno, la primera va como diámetro de la mazarota, ¿sí? Diámetro de la mazarota multiplicado por R. R cuánto vale. R cuánto vale. Aquí me dice, el R está valiendo 1.8 es el diámetro, la altura de la mazarota es igual a 1.8 del diámetro del disco. Entonces, por 1,8. Aquí algunos han equivocado también esta parte. Nuevamente en la parte inferior me dice 2 más 4 por 1,8. Hasta ahí tenemos el término de la izquierda. Esto va a ser igual
igual a quién. Este término que está en raíz cuadrada es la relación de tiempos. ¿Cuánto es esa relación de tiempos acá? 1.5. Entonces, a ver, para los que fallaron en esta parte, recuerden, es 1.5. 1,5. Entonces, tienen que identificar relación de tiempos. Y ahora sí viene la siguiente parte, que es la relación de volumen entre área. Volumen tenemos acá, volumen 697, 4,3. Estos son centímetros, hay que tener en cuenta por si acaso las unidades, porque pueden darles en milímetros. 2947,3 centímetros cuadrados. Entonces, estos dos datos tenemos. Vamos a aprovechar en hacer sus líneas. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Ya tenemos esto. Bueno, y esto que dio a que obtengamos el diámetro de la mazarota. El diámetro de la mazarota que se obtuvo de acá, el diámetro de la mazarota ha sido, lo chequean ustedes, ha sido de 14,8 centímetros. ¿Pueden sacar la altura? Sí, pero como no les piden, no necesitan, no pierdan tiempo si no les solicitan ese valor. ¿Bien? Solamente les piden el diámetro. Entonces, este es el diámetro mínimo que podría tener la mazarota. ¿Puede ser más grande? Sí, puede ser más grande. Entonces, esta es la primera pregunta. La pregunta 1. Ya está solucionado acá. Con este diámetro, ¿podemos sacar el volumen que tendría esta mazarota? Sí, podemos sacar. Entonces, aquí al volumen de la mazarota, aquí también algunos por si acaso en volumen, voy a poner así, volumen mazarota. En clase les advertí que algunos cometían un error, me voy a ponerlo acá, es pi, bueno acá no tengo, con pi entre 4, ustedes por ejemplo a la hora que escriben ya no necesitan ponerlo el pi porque se entiende que ustedes pueden hacer el pi normal. Yo lo pongo acá porque no tendría que hacerlo manualmente, no puedo hacerlo el pi. Entonces, pi cuartos, ¿por qué? Por el diámetro de la mazarota, 14,8. Ahora, esto les mencioné a ustedes, lo puedo elevar al cubo, así, en razón de que, lo tengan en cuenta, cuando va al cubo, ¿qué es lo que tengo que poner aquí al costado? Aquí al costado tengo que poner 1,8. ¿Por qué estoy poniendo 0,8? Porque es la altura de la mazarota. O sea, 1,8 por el diámetro me da la altura. Entonces, esto es de esta manera. Y ahora sí, esto que de resultado nos daba, me daba 4592,27 centímetros cúbicos. Bueno, como decía, hasta por acá la mayoría todo ha trabajado bien. Algunos que otros, como digo, han confundido aquí el 1,8 con el 1,5 también no lo han colocado. Entonces, la respuesta sería este de acá que está. Esto que estoy sacando simplemente es un adicional que estaría saliendo. Ya. Entonces, ahora viene la segunda pregunta, esa es la que más a veces tiene el tiempo. El número de mazarotas a utilizar, 2. Y aquí, como digo, la mayoría
no ha respondido correctamente, porque recuerden que para determinar el número de Mazarota tenemos tres condiciones. Entonces aquí el número de Mazarotas. Mazarota. Entonces para esto tenemos tres condiciones. Entonces voy a bajar esto de acá. Ya, para el número de Mazarotas había tres condiciones. La primera condición, la A. Puntos, vamos a hacer correcto, corto no. Puntos calientes. Puntos calientes son los que demoran o los puntos de concentración de calor que le llamamos, o puntos de mayor volumen. En este caso, por ejemplo, la mayoría se ha copiado de lo que había en un ejercicio anterior, que no había puntos calientes, entonces esto no aplica. ¿Qué significa que no aplica? No aplica cuando sea una pieza constante, pero en este caso la pieza termina en dos extremos que están formando mayor masa. Entonces, de acuerdo a esto, necesitan dos Mazarotas, zonas de concentración de calor. Si tenemos dos zonas de concentración de calor, implica dos Mazarotas. Esto implica dos Mazarotas. Entonces, esta es la primera condición que tienen que ustedes considerar. Concentración de calor, dos Mazarotas. La siguiente condición, ¿cuál era? Distancia de alimentación. Voy a aplicar directo como B. Distancia de alimentación. Distancia alimentación. ¿Cuál es la fórmula que teníamos para distancia de alimentación? Era esta. Por distancia de alimentación habíamos... Por distancia de alimentación, entonces el número de Mazarotas, habíamos mencionado que lo podíamos calcular como la relación de ¿qué? Voy a abrir paréntesis mejor para no hacerlo rápido. La longitud total del trabajo. ¿Cuánto es la longitud total? Es 44 menos, ¿qué cosa? Menos los dos extremos, que eran 2 por 2,5. Que otros lo han puesto por 2 por 5, también es lo mismo, por T. Por T, ¿cuánto vale T? T vale, lo que ustedes están viendo en la figurita que tenía, la longitud es 44. El ancho es 14, entonces nos quedaba el 8. Entonces aquí sería por 8. Todo está dado en en centímetros. Que sería la parte superior. En la parte del denominador, ¿qué es lo que poníamos? El diámetro de la mazarota. ¿Cuánto es? 14,8 centímetros. Más, ¿cuál era? Bueno, va a poner así, 2 por 2. Arriba le pongo en paréntesis, aquí también voy a poner paréntesis para que esto sea un 2 por 2, otra vez por T. ¿T cuánto vale? Otra vez 8 milímetros.
perdón, 8 centímetros. Y ahí tenemos la fórmula, la ecuación que teníamos que resolver. Esto, ¿cuánto les salía de información? Le salía 0 con aproximadamente, bueno, a mí me salió aproximadamente esto, aproximadamente me salió 0,008. Entonces, ¿eso qué significa? Que podemos tener una sola mazarota. O sea, por distancia de alimentación no hay problema con la alimentación, porque una sola mazarota sí se puede. Entonces, esto implica, así de a 0, usted siempre tiene que ponerle una mazarota. Entonces, aquí implica una mazarota. Una mazarota. Entonces, esa es la primera. La tercera condición. Ustedes traten de trabajar de esa manera para que sea mucho más rápido también a la hora de trabajarlo. No demora mucho tiempo. Volumen. Alimentación. Volumen de alimentación. Un ratito, alimentación. ¿Por qué era 8 ya ahorita? Voy a agrandar la figura. En delante, comenzando, les hice que la figura tiene esta forma. O sea, la figura base de la pieza es este. Voy a cambiarle de color. La figura base de la pieza es esta. Es esta de acá. Sí. Bueno, se entiende que esto va hasta abajo también y viene así. Entonces, ¿qué longitud tiene esta pieza? Esto, como usted ve, es una barra. Tiene 44. El ancho de esta barra sería 14. Y el espesor de la barra, o la parte más pequeña, sería este de acá, que es 8. Estos dos que tenemos acá, les dije que sería como una saliente que tiene la barra a un costado. Acá también saliente para un lado y saliente para el otro lado. Son salientes que tiene la barra. Siempre se hace aproximaciones para poder entender el proceso. Ahora, si no tuviera estas salientes, entonces la barra sería uniforme, es de sección constante. Entonces, en ese caso, la primera condición de puntos calientes no tiene puntos calientes porque toda la barra es uniforme. En ese caso se coloca la palabra no aplica. O sea, esta condición, la primera no aplica ya. Solamente pasamos a las otras dos condiciones. Por eso yo les he pedido que analicen las dos condiciones. En volumen de alimentación, voy a poner también la fórmula de frente. ¿Qué analizamos? El volumen de la pieza. Ahora, cuando hago volumen de la pieza, estoy refiriéndome al volumen del modelo, por si acaso. Centímetros cúbicos va a ser igual al número de mazarotas, mazarotas multiplicado por el volumen de la mazarota. El volumen de la mazarota lo habíamos calculado acá. El volumen de la mazarota era 4592,27. Estos también son centímetros cúbicos. Todo esto multiplicado por un factor. ¿Recuerdan? Abro paréntesis. Era 14
14%, ¿no es cierto? Así, 14% menos la contracción de solidificación del aluminio, en este caso. Aquí, por ejemplo, algunos se han equivocado y han colocado la contracción del acero, otros han colocado la contracción del cobre. Y el material que están trabajando es aluminio. ¿Cuál es la contracción del aluminio? A ver si lo tengo por acá a la mano. Aquí está la tabla. La contracción del aluminio. ¿Cuál es la contracción de solidificación? Vamos al aluminio. Esta de acá sería. Esta contracción. 7%. Entonces, con ese 7%, volvemos acá y coloco 7%. Bueno, cierro paréntesis, o si no, sí. Bueno, cierro paréntesis y bajo en la parte inferior. Todo esto sobre 7% otra vez. Bueno, en este caso, como es 7%, 14 menos 7 da 7. Entre 7, todo ese número nos va a dar 1. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esta condición, ¿cuántas mazarotas le salió? De acuerdo a esa condición, en mi caso me salió 1.5 mazarotas. En este caso me salió mi número de mazarotas igual a 1,5. 1,5. Entonces, esto implicaba que ¿cuántas mazarotas usamos? 2 mazarotas. Entonces, por lo tanto, la conclusión acá, la conclusión es lo importante, la conclusión de las tres condiciones, por lo tanto, se usa 2 mazarotas. Entonces, esta es la respuesta que tenían que dar. Por lo tanto, usamos 2 mazarotas. Entonces, esta es la respuesta. Ya, algunos no le han dado la respuesta, pero al momento de que he visto que han calculado han usado. Y algunos han puesto 2 mazarotas y han utilizado 1. Otros han puesto 2 y han utilizado 3. No sé cuál fue la condición, por eso que a veces en algún momento les preguntaba por qué utilizan 3 mazarotas, o si no he vinculado las mazarotas para que puedan, digamos, evaluarse por qué cambiaron de número de mazarotas. Ya, entonces, estas son las tres condiciones que hay que evaluar. Hay que evaluarlo por si acaso. Entonces, ¿cuál es la que utilizamos? La que dé la mayor número de mazarotes. La primera ha dado 2, la segunda ha dado 1, la tercera también ha dado 2. Entonces utilizamos 2 mazarotes. No es la suma, por si acaso. Alguien también por ahí hizo la suma. Entonces dijo 2 más 1, 3 más 2. Ya puso 5 mazarotes. No es eso, sino las tres condiciones se superponen. La que dé a la más número de mayor cantidad de mazarotas es la que se utiliza. La tercera pregunta, y justamente esta es la base, es la cantidad de material que necesito. Como ya tengo la pieza acá, ya sé que vamos a utilizar. Sí. Profesor, una consulta. Cuando la pieza es de forma circular, en el caso del el número de mazarotas, con respecto al método 2, en el PNG que mandó, había, o sea, decía que el T se considerara la menor de las medidas. En ese caso, ¿cómo sería? O sea, No, para cuando ¿la es. menor medida se considera o de las tres dimensiones saco el máximo de las tres dimensiones y el menor de esas? No, de todas maneras, las tres dimensiones es la que dé. O sea, por ejemplo, vamos a poner, si fuera una circular, voy a poner así a mano nomás. Si fuera una circular acá sí.
hay dos alternativas. Que la altura, en este caso, la menor va a ser esta, de acuerdo a lo que estamos observando. Pero ¿qué pasaría si esto fuera algo así? Algo acá. De acá fuera algo así. De acuerdo a lo que estamos observando, esta es la altura de la menor. Siempre es la menor de las tres medidas. En este caso es el de acá. Vamos a decir la medida radial. En este caso es la altura. En este caso va a ser, este es el T y este es el T que vamos a utilizar. Claro, Y o sea, aquí mi duda más que todo, para este eh, caso y el número de Mazarotas ya no se aplica la fórmula que está acá, sino se aplica simplemente es longitud de la circunferencia media, o sea, toda la vuelta, todo este contorno, dividido entre lo que he puesto ahí, diámetro de la Mazarota. Bueno, voy a escribir acá más rápido, 4T. ¿Qué cosa he hecho? Hemos eliminado los extremos. Aquí habían dos extremos, entonces como en estos tipos de piezas no existe extremos, entonces esto se elimina. Sí, me ibas a hacer una aclaración. sí, o sea, lo que sucede es que, claro, cuando es un aro uniforme no hay ningún problema, pero vi un ejercicio en el que, por ejemplo, se extendía un poco más abajo, por ejemplo, como la primera imagen, cuando el T es el grosor que está a la mano izquierda, el que me dice, el primero que Ujú. hizo, pero se extendió un poco más abajo y el espesor como que se reducía, tenía una porción más que se hacía más delgada, hasta la mitad del espesor. En ese caso, ¿se tomaría el espesor mayor o el menor? Ya ver, para que podamos entender. La mazarota lo voy a ubicar acá. Entonces, esta mazarota va a entregar su líquido. El líquido va a viajar por este espacio. ¿A dónde viaja? Para llenar toda esta pieza acá. Aquí viaja por acá nomás, ese corto y ahí termina. Entonces, por eso que, ahora, si tú me dices que la pieza tenía, normalmente la pieza podría tener así, ¿no es cierto? No sé si una especie de cono así. Entonces, esto de acá va alimentando la parte inferior, o sea, la parte inferior siempre la que te va a tener debe ser de menor volumen, o sea, la parte más alejada de la mazarota debe ser la de menor volumen. Y la parte más cerca a la mazarota es la que debe tener mayor volumen, porque se entiende que la alimentación va a ser así, o sea, la que se solidifica primero es la que tiene menos volumen, y poco a poco más lento va la que tiene mayor volumen. Y justamente la mazarota se debe sentar o estar cerca de la zona que tiene mayor volumen. No sé si aclaró o busco otra alternativa. Sí, profesor, sí. Sí, de todas formas. Bueno, sí, sí, más o menos sí, sí, sí me aclaró la duda. Sino que mi duda era más que todo respecto a un círculo. Igual, no sé si podría enviarle la Ah, tú imagen a su viste, no, es correo. que ese círculo que estaba acá, ese que de un ejercicio que está, Ajá, era como este, la mitad de. sí, es la mitad. Ya, en este caso es uniforme. O sea, aquí la primera condición no aplica, solamente aplica la segunda y la tercera. Ahora, ¿por qué la segunda? Entonces, la segunda tú tienes que hacer esto, punto medio igual, esta LM sería esta longitud de este de acá. Pero en este caso tienes que restarle los dos extremos. ¿Por qué resta dos extremos? Porque acá tienes uno y acá tienes el otro extremo. En estos círculos cerrados no hay extremos porque da la vuelta completa. Claro, profesor. Sí, sí. Ok, todo más claro ahora. Gracias. Claro, el calor se va perdiendo, el calor va progresando hacia adentro así.
lentamente va cerrando así. Lo que trate de hacerlo en adelante con el offset así, va cerrándose. Entonces la mazarota va a cuidar donde exista líquido todavía, ahí se va a poner la mazarota. Se va cerrando. Aquí también, en esta figura, tal vez estás pensando en eso, en esta figura también igual, se va cerrando, además estas salientes se van cerrando hacia el medio, así. Aquí también se va cerrando para acá. Va cerrando y la mazarota debe ubicarse aquí en este punto y la otra en este punto. Y la alimentación para acá va a ser por este camino. Entonces lo que estamos buscando acá, que si esta longitud es muy grande, voy a tener que colocarlo en esta parte de acá, colocarle otra mazarota. Si que hubiera sido muy largo, o sea, si aquí me hubiera dado, bueno, en este caso me ha dado ser una. Si me hubiera dado 3, entonces hubiera colocado una en este extremo, otra por acá y otra aquí en el medio. Ya. Bueno, entonces recuerden, en el examen van a tener que analizar estas 3 condiciones, por si acaso. No se olviden de las 3 condiciones. Yo en la práctica les he puesto que el que no ha analizado las 3 condiciones no tiene el puntaje completo. Bueno, la tercera pregunta entonces iba al volumen. Ahí iba ahora. Entonces, a ver si puedo borrar. Ya, a ver. La pregunta es que tenemos que alimentar esta pieza. Entonces ya tengo una mazarota en esta parte. Tenemos la otra mazarota en esta parte acá. Son 2 mazarotas. Salieron en diferente tamaño. Y vamos a tener por acá un bebedero. Vamos a poner el bebedero por acá, por la parte posterior. Voy a cambiarle de color. Por acá, por la parte posterior. Entonces aquí tengo el bebedero. Entonces, si tú tienes esa figura, te pregunto, ¿cuánto de material necesitas para poder llenar el molde? Pues se entiende que tenemos que calcular todo eso, el volumen de todas esas figuras que tenemos ahí. Entonces, ¿cuál es el volumen que tenemos que calcular? La pregunta es eso. Cantidad mínima de material que se necesita fundir para llenar el molde, asumiendo que el volumen del bebedero tiene un 10% del volumen del modelo. Ahora, ¿por qué dice el volumen mínimo? Porque ustedes pueden comprar más de lo que necesitan. Es como algo les comenté en clase. Si nos pudieran servir una taza de café, ¿cuánto cargamos en una taza de café? Unos 100 o 150 mililitros. Pero usted puede hervir medio litro, puede hervir 1 litro, no le están impidiendo. Lo mínimo sería lo que cabe en la taza. Lo mismo acá. Lo mínimo que necesitamos comprar es lo que necesitamos para fundir. ¿Podemos comprar más? Sí, podemos comprar. Entonces ahí va la pregunta cuando dice el mínimo. Pues no es porque digamos sea así. Ya. Entonces, desde el punto de vista práctico, si alguien digamos que no está en el curso, ¿cómo calcularía? Alguien que no esté en el curso, digamos, ¿cuánto material necesito? Entonces diría, ¿cuánto pesa la pieza? Ya, ¿cuánto pesa la pieza? ¿Cuánto pesa la mazarota? Ya, pesó la mazarota. ¿Cuántas mazarotas son? 2 mazarotas, ya, entonces por 2. ¿Cuánto es el bebedero? El bebedero es un porcentaje de la pieza, ya. Sacamos el porcentaje. Entonces, esa es la fórmula que vamos a emplear. Entonces, para esta condición, para 3, el volumen el material que necesitamos, la cantidad de material para llenar el molde
llenar. Vamos a llenar el molde porque recuerden que ustedes han visto que es líquido con el cual se llena. Ya. Esto, entonces, va a estar en líquido. Entonces, vamos a tener acá volumen. Entonces, lo ponemos así. Volumen. Y aquí le pongo una rayita L líquido. ¿Por qué? Porque vamos a estar fundido, va a estar líquido. Y recuerden, el líquido tiene una densidad distinta al sólido. ¿Cuál va a ser aquí? Volumen, acabamos de mencionar, volumen de la pieza. Vamos a poner PZ, más el volumen del bebedero. Pongo así, bebedero, más el volumen de la mazarota. Pero recuerden que la mazarota va a depender, aquí sería por el número de mazarotas. Entonces, esos tres elementos siempre hay que tomar en cuenta. La pieza, el volumen del volumen total que necesito el volumen de la pieza, volumen del bebedero, más volumen de la mazarota, pero por número de mazarotas. En nuestro caso, voy a reemplazar volumen de la pieza, vamos a ver si se puede ver, no alcanza más. Escribo acá, esto lo llevo para abajo. El volumen de la pieza es 6974,3. Ya. Ahora, pero recuerden que también el volumen del bebedero es un porcentaje del volumen de la pieza. Entonces, aquí puedo aplicar de frente para no estar mucho ejecutando, sería por 1, que 1 pertenece al volumen de la pieza, coma, acá me dice 10%, coma 1. O sea, ya ese 0.1 que significa el volumen del bebedero. Entonces ahora sí bajo. Aquí todavía tendría que agregar más. ¿Qué necesito aquí? La mazarota. Vamos a cambiarle de color si se puede. Ya. Más la mazarota, ¿cuánto vale aquí? Hemos sacado que la mazarota tiene un volumen de 4,592,27. Esto multiplicado por cuánto hemos dicho que vamos a necesitar 2 mazarotas. Y ahí tenemos toda la fórmula que necesitamos aplicar. Bueno, ahí. Entonces el volumen líquido sería el volumen de la pieza, que es el 1, el 0.1 es el volumen del bebedero, más el 4,5 el volumen de la mazarota por 2 mazarotas. Bueno, y todo esto nos salió como un resultado. El dato por acá. Ya, todo esto me salió a mí 16856,27 centímetros cúbicos. Eso es lo que daban. Ahora, este es, vuelvo a repetir, centímetros cúbicos de líquido. O sea, necesitamos este líquido, esta cantidad de líquido necesitamos para poder llenar el molde. Ya, como no nos están pidiendo en centímetros, sino nos están pidiendo en kilos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces voy a bajar esta información más abajo, pues no voy a tener que cambiarlo.
Eso creo que sí. Entonces, necesitamos para la masa. La masa, ¿qué cosa es? La masa era igual al volumen por densidad. La densidad del aluminio nos dan, pero nos dan en fase sólida. Entonces hay dos alternativas. Que este líquido lo convertamos a sólido. ¿Y cómo lo convertimos a sólido? Aplicándole las contracciones. Entonces aquí podemos poner, voy a hacerlo por parte mejor. Porque nos demoramos un poquito más, pero entonces aquí tengo volumen de líquido. Entonces, ¿cómo hacemos para convertirlo el volumen de líquido en sólido? Entonces aquí sería, estos 1,6856,27 centímetros cúbicos. Esto tengo que multiplicarlo por, y aquí abrimos paréntesis. Tengo que abrir aquí la tabla, la carta la tabla de valores. ¿Qué tenemos aquí? Estamos en el aluminio. ¿Qué necesito aquí? La contracción. 1.2, contracción líquida. 7, la contracción cambio de fase. Y 5.6, la contracción sólida. Ven que el material desde la temperatura de colada, que va a estar en líquido, va a llegar hasta la temperatura ambiente a 25 grados. Entonces, por eso es que tenemos que aplicar las tres contracciones. Entonces, habíamos dicho, era 1.2. Pues aquí es 1 menos, aquí algunos sería 0,012. Se lo han puesto 12 pensando en que, digamos, lo van a la hora de operar, lo pueden, se acuerdan y le quitan le corren el punto, pero se han olvidado y han operado. Entonces, 1 menos 0,07 por 1 menos 0,056. Entonces tengo las tres contracciones. Esto que ocasionó que me dio el volumen, pero en fase, perdón, sí, volumen en fase sólida. Ya, en fase sólida, ¿cuál era? Me da 14, 6, 220,87. Por si acaso, esto puede variar centímetros cúbicos de sólido. Esto ya tengo sólido, como ustedes ven. Entonces ahora tengo sólido y ya tenemos aquí la fórmula de la masa. Entonces ya podemos aplicar. También lo pueden aplicar ustedes a la densidad. Varios que lo han hecho con la densidad. Está bien, también es lo mismo. El mismo resultado se va a obtener. Entonces aquí obtuvimos que 14620,87 centímetros cúbicos multiplicado por 2,7 gramos por centímetro cúbico, que es la densidad del aluminio, pero a temperatura ambiente, o sea, en fase sólida. Bueno, esto cuánto nos dio esta información, nos dio 39,476,4 gramos. Entonces, esa es la respuesta. Ahora, si usted en kilos, simplemente hay que correrlo el decimal hasta acá, tendría 39 kilos. Entonces, esta es la cantidad de material que necesitamos fundir
para poder rellenar el molde. Y la última pregunta, que fue de la cantidad de combustible. Para esto recuerden que necesitamos, para acá necesitamos primero calcular el H. El H era igual, y eso del H, aquí tengan en cuenta, por si acaso algunos no tomaron en cuenta las unidades, aquí el H va a estar en 39 en gramos. Entonces aquí pueden multiplicar directamente en gramos, así, 4 gramos. Ahora, ¿por qué está en gramos? Porque miren, la tabla que tenemos aquí, la tabla de calor específico, están en calorías por cada gramo. Entonces aquí, por ejemplo, aquí tenemos entonces 21. Aquí me dice 0,21 calorías por gramo por grado centígrado. O sea, por cada gramo, por cada grado centígrado necesita esas calorías. Más 105 calorías por gramo. Más 0,18 calorías por gramo por grado centígrado. Esto multiplicado, aquí me faltó algo. La primera va por delta de T. Voy a abrir otro paréntesis. ¿Cuál es la temperatura? 660 grados menos 25 grados por la temperatura ambiente. Y aquí es justamente el otro delta de T, que sería la temperatura colada que les di, 800 grados menos 660 grados. Cierro y cierro paréntesis. Entonces, eso es lo que vamos a ejecutar. Entonces ahora, haciendo todo ese trabajo, ese valor, a ver si lo tengo por acá, sí, ese valor me dio, o sea, todo este valor me dio 263,55 calorías por cada gramo. O sea, ejecutando, significa es esto. Esto. Entonces al final tenemos que el H salió acá. Entonces el H. Ya, el H salió 104,005,2 calorías. Y aquí también tengan en cuenta que la respuesta que le está dando en esta pregunta está en calorías, porque están sacando aquí calorías. Entonces aquí tienen que tomar en cuenta el momento de la división. Voy a tener que bajar un poco de todas maneras. Bajamos. Ya. La última pregunta era la cantidad de combustible, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿qué necesitamos? 2 metros de combustible.
metros cúbicos de combustible. ¿Qué necesitamos por acá? Simplemente aplicar el poder calorífico que tiene el combustible. Entonces, aquí, vuelvo a repetir, aquí donde algunos por rapidez no han colocado. El combustible en la parte inferior estaba en kilocalorías, entonces aquí tenían ustedes que poner 10,404 y ahí nomás ponían coma y nada más cero en todo caso, aquí kilocalorías. Todo esto dividido entre el combustible. El combustible, vamos a ver un ratito. El combustible, ¿cuánto nos da? 10,920. 10,920 kilocalorías. Kilocalorías por metro cúbico. Esto por 0,6. Eso es lo que tenían que ejecutar. Entonces, si ustedes se olvidaron de quitarle las calorías, o sea, convertirlo a kilocalorías, entonces les ha dado un número muy grande de cantidad de combustible. Bueno, la cantidad de combustible que me salió a mí, ustedes verifican con sus cálculos, la cantidad de combustible que me salió a mí fue 1,59. 1,59 metros cúbicos. ¿No? Eso es. Bueno, no sé si alguna inquietud. Prácticamente más preguntas de esto, como digamos empuje metalostático, algo que ya no se ha hecho, como digo, es por razones de tiempo. ¿Y se debe hacer? Sí. Va. Entonces, eso es en fundición. Otro en fundición, recuerdan para qué sirve un hoyo, un alma, sirve para dejar un vacío interno dentro de la pieza. ¿Vale? Bueno, si no hay preguntas en fundición, pasamos a laminado y después pasaríamos de frente a los otros dos ejercicios que tenemos que tener. Entonces avancemos antes de que se nos 140. Ya, en laminado. Tengo que bajarlos. Ya, en laminado, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? En laminado, recuerden, laminado es comprimir a un material entre dos rodillos que están girando, ¿no es cierto? Entonces, voy a extraer mejor la diapositiva para que no sea más rápido, entonces abrí antes. Este es laminado, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos rodillos que giran y la plancha va a entrar. Entonces hablamos de un T sub 0, material que ingresa y material que sale, un T de salida, o si tiene varios rodillos sería T sub 1, T sub 2, T sub 3, ¿no? Velocidad de entrada. Velocidad de entrada del material es la velocidad con que el material ingresa. Hay otra velocidad que es velocidad de rotación del rodillo. En este caso, les mencioné, no estamos trabajando con rotaciones. O sea, ¿se entiende que podemos calcular la velocidad de rotación del rodillo? Sí podemos calcular. Pero por el tiempo ya no estamos aplicando esa información. Tampoco estamos calculando las fuerzas ni las potencias que va a necesitar el rodillo. Pero sí necesitamos conocer este concepto de deformación real, que es la integral de la deformación de L sobre L.
En función del volumen constante podemos calcular lo que la deformación real también es igual al logaritmo neperiano del área inicial sobre el área final. Aquí dos conceptos, o tres sería. El primer concepto es reducción de espesor. Tengan claro esa palabra, reducción de espesor, solamente la relación entre el espesor antes y el espesor de salida. Y esta parte de delta de H es la reducción máxima que puede hacer el rodillo, o sea, la reducción de espesor máxima que puede hacer un rodillo, está en función de la viscosidad, perdón, de la coeficiente de rugosidad que tiene el rodillo, o coeficiente de fricción también, al cuadrado por el radio del rodillo. Mientras más grande sea el rodillo, más tamaño voy a poder reducir. Mientras más viscoso también sea, perdón, más áspero sea, también mayor agarre va a tener el rodillo. Algo les comenté a ustedes como si un vehículo pequeño cae en un hoyo. Entonces, si la llanta es muy pequeña y está casi cerca por la mitad del hoyo, va a ser difícil que salga. Necesita mucha rugosidad para poder trepar el. Entonces, lo que ocurriría cuando sobrepasamos su máxima capacidad, el material no va a ingresar, va a patinar los rodillos. Entonces, pero el material ya no ingresa. Entonces, por eso que cuando hablamos de factibilidad, es que entramos a analizar esta condición, el delta de máximo. Y hay un concepto que se llama reducción porcentual. Este es porcentaje, como ustedes ven, es la reducción de espesor entre el espesor de inicial. ¿Cuánto es reducido en porcentaje? En este caso no lo vamos a aplicar tampoco, simplemente vamos a quedar con estas tres condiciones. El esfuerzo de formación real es reducción de espesor y reducción máxima de espesor, ¿no? Entonces vamos a la pregunta que nos hicieron. Ya, la primera pregunta dice, la factibilidad de realizar el laminado. Entonces, ¿para qué necesitamos? La primera pregunta es, ¿cuál es el delta de T? Entonces aquí, pregunta 1. Reducción de espesor. Reducción a realizar. ¿Qué reducción vamos a realizar a la plancha? Esta reducción va a ser, bueno, vamos a ponerle aquí. Tendría que poner el delta de T, ¿no? Vamos a buscar por acá. ¿Listo? Por aquí está. Ya. Entonces, este delta de T, sería muy grande, ¿no? Este delta de T, de minúscula que es diferente de temperatura, va a ser igual al cuánto tiene el material para ingresar. Me dice que para ingresar tiene 9 milímetros. 9 milímetros. Menos la salida. Debemos obtenerlo con 4 milímetros. 4 milímetros. Entonces, ¿cuál es la reducción que estaríamos haciendo en este rodillo? Por eso la pregunta es si podemos hacer en una sola pasada. Pues aquí la reducción es de 5 milímetros. Hasta ahí todavía no sabemos, simplemente sabemos cuánto tenemos que reducir. Entonces, esto lo vamos a comparar con el delta de máximo. Después lo pongo el T. T máximo. Delta de T máximo. Va a ser igual a ¿cuánto? Al coeficiente de fricción. Ustedes han visto el coeficiente de fricción.
En este caso buscamos acá el ancho de la lámina constante, coeficiente de fricción entre el rodillo, 0,12, en este caso elevado al cuadrado. Después lo pongo multiplicado por los radios del rodillo. El rodillo tiene un radio de, ¿dónde están? Ancho de los rodillos, acá está el laminador, radio del rodillo laminador 250 milímetros. Bueno, después pongo de frente todo y después coloco lo que falta. Aquí sería, me salió 3,6 milímetros. Entonces miren, eso es lo que da el rodillo. O sea, el rodillo máximo puede, o sea, el delta de T máximo, acá es al cuadrado. Esto a veces se olvidan, o en mi caso a veces no lo coloqué. Ya, entonces, estos dos datos hay que compararlos. ¿Qué les dije a ustedes? Que para que se dé el laminado, vamos a poner acá, para que se dé el laminado, para que pueda entrar, para que pueda entrar la lámina a los rodillos, para que pueda entrar, para que no patine, ¿no es cierto? Debemos cumplir que delta de T, me pondría así, T debe ser menor que delta de T, T máximo. Si es lo contrario, no se va a poder hacer el trabajo. Pues este delta de T ahí tenemos. Entonces, a ver, para ustedes la conclusión que tienen acá, ¿cuál es? Que vemos entonces aquí analizamos. Este de acá es 5, ¿no es cierto? 5 milímetros. 5 milímetros. El delta de T máximo, ¿cuánto es? 3,6. ¿Qué ocurre acá? Que el 5 es mayor, ¿no es cierto? Es mayor, ¿verdad? Es mayor que el delta de T máximo. Entonces, por lo tanto, la respuesta es que no se puede hacer en una sola pasada, tendríamos que hacerlo en varias pasadas. ¿Cuál es el número de pasadas? Entonces, el número de pasadas número pasadas de igual reducción de espesor. Me estoy aclarando, es la palabra de igual reducción de espesor. ¿Cuál sería? Sería igual, en este caso voy a poner el ejemplo, 5 entre 3,6. O sea, tendríamos que dividir el espesor total que vamos a hacer entre milímetros. Entonces, esto cuando nos sale
Mira, me va a dar 3.6, ¿no es cierto? Nos da 1.4. 1,4. Entonces implican dos pasajes. Es decir, que le pidieran, pues simplemente la pregunta era factible o no era factible. Entonces, dos pasajes. Dos pasajes. Listo. La segunda pregunta, la velocidad de salida del laminador. Para esto, como no le está indicando si es la intermedia, simplemente la que ingresa y la que sale al final. Entonces, en función de esto, tenemos dos velocidades. Aquí les dije, apliquemos volumen constante, caudal constante. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 9 milímetros. Directamente voy a aplicar mejor. Por el ancho de la lámina, que es la sección transversal. ¿Cuánto es el ancho de la lámina? 150. 150 milímetros por la velocidad. Vamos a estar calculando la velocidad en esta primera. Por la velocidad que es de 26 metros por minuto. Por minuto. No se preocupen de las unidades porque después se cancelan. 4 milímetros de salida multiplicado por 150 milímetros multiplicado por la velocidad de salida. La velocidad es. Y ya tienen ustedes el valor acá. Entonces aquí tendrían ustedes su velocidad de salida. ¿Y cuánto les salió? Bueno, aquí también sí la mayoría han respondido correctamente. Uno que otro también se les fue. Entonces la velocidad de salida acá es de 58,5 metros por minuto. Como ustedes ven ahí se podría eliminar inclusive 150. Yo lo he dejado para que puedan apreciar. La tercera pregunta, que es algo parecida, es la longitud. Aquí no sé, alguien cambió datos que en vez de ponerle en la medida que les he dado han puesto otros valores. Entonces, eso no sé, a veces pregunto de dónde sacan esa información si en la prueba solamente tenían un valor. Aquí lo mismo. 9 milímetros, otra vez por 150 milímetros por la longitud. ¿Cuánto es la longitud que estamos dando del material? Me dice una longitud de aquí, ¿no? La portada en texto. La portada de 600 milímetros. O 600 milímetros. Esto va a ser igual a 4 milímetros de la salida multiplicado otra vez por 150 milímetros por, vamos a poner LX de salida. Y nuevamente otra vez tenemos aquí que la salida acá velocidad, no, longitud de salida, longitud X le llamo, va a ser igual a 1350 milímetros. Entonces, ahí tenemos, como ustedes ven, dos preguntas muy rápidas para responder. La cuarta pregunta, que también era
de hacerlo rápido 4, que me están pidiendo los esfuerzos. Esfuerzo de fluencia, del material. Hay dos momentos, una antes de la deformación y otra después de la deformación. Si vemos la curva de ensayo de tracción, voy a hacerles, acá espero que me salga bien. Si veo esto de acá, ya aquí voy a estar con el esfuerzo y con este de acá por si acaso, el epsilon. La curva tiene este comportamiento. Aquí tiene su zona elástica y de aquí comienza la zona plástica. Esta curva ya no baja. Entonces, les mencioné que esta parte de esta curva de acá tiene un comportamiento plástico que es igual, sigma es igual a K por E a la N. El N es el coeficiente de endurecimiento. Entonces, con esta ecuación yo puedo calcular un punto acá, puedo calcular cualquier punto hasta este punto de máxima carga. Pues este es el comportamiento plástico que tenemos para trabajar el material. Entonces, en función de eso, me están preguntando cuál es el punto de inicio y bueno, podríamos decir cuál es el punto en función de una deformación que ya ha tenido. Entonces, aquí tengo que tener, ¿qué cosa? El E sub 0 y tengo que tener el E sub 1 después de una deformación. Entonces, la primera, antes de la deformación. Antes de formación. Entonces, para esto necesito la ecuación del comportamiento plástico del material, por si acaso. Pues antes de la deformación, que el E, voy a poner el valor así. Este E va a ser igual a 0,00, recuerdan, 0,2. Ese es este valor. Este E sub 0. En inicial acá. Se forma una recta. Este es el E sub 0. Antes de que comience la deformación. Ya. Entonces, aplicando la ecuación que me dan acá, ¿cuál es la ecuación que me dan? Me están diciendo que es 300 y 0,5. Entonces aquí tengo la ecuación, es esta. Sigma es igual a 300 por epsilon elevado a la 0,05. Y esto está en megapascales. Entonces es cuestión solamente de aplicar la ecuación. Entonces vamos a poner, ya voy a poner como Y, ¿no? Y es sub 0. Y es sub 0 va a ser igual a 300 multiplicado por 0,0002. Esto elevado a la ¿cuánto? A la 0,5. A la 0,5. ¿Y cuánto nos dio este valor? De acuerdo a eso, este valor me dio 13,42 megapascales.
Como ustedes ven, el esfuerzo es muy pequeño que tiene el material. O sea, acá, en este punto. Acá. Este sería el esfuerzo obligatorio. Ahora, después de la deformación. Después de la deformación. Entonces, después de la deformación, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el épsilon, este épsilon, ya vamos a llamarle 1, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual, recuerdan, es el logaritmo neperiano de quién. Aquí voy a abrir paréntesis de el área inicial, o sea, el T sub 0, vamos a poner así, no le pongo valores de una vez, 9 milímetros, bueno, es el área por si acaso, o sea, no le coloco por si acaso así, T sub 0 por W sub 0, todo esto dividido entre T, TW, TW. Si yo le reemplazo de datos, lo reemplazamos de datos, ¿cuál sería acá? Logaritmo neperiano, nuevamente acá, como W y W son iguales, entonces podemos quedarnos solamente con 9 entre 4. Eso. Y esto nos salió, ¿cuánto nos salió? A ver acá, este resultado, esto, 0,81. 81, 0, más abajo. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora con este dato? Lo mismo que acabamos de hacer en antes. Aquí sería y sub 1, y sub 1, y sub 1 va a ser igual a 300 multiplicado por 0,810, vamos otra vez aquí elevado a la 0, a la 0,5, para utilizar la información que tienen en el problema. Algunos han cambiado este valor también. Esto es igual, en cuanto nos salió este resultado, nos salía igual a 270,15 megapascales. Listo, ahí tienen. Entonces, esas son las respuestas que tenían ustedes en la formación plástica. Ahora, ¿se puede aplicar a la inversa? Sí, se puede aplicar a la inversa. ¿Qué pasaría a la inversa? La pregunta es ¿cuál sería la inversa? A ver, imagínense aquí la ecuación. Aquí tienen ustedes el logaritmo. Voy a poner aquí el logaritmo acá. Sería igual a 300, ¿no es cierto? Multiplicado por el logaritmo, que voy a poner el logaritmo neperiano. Estoy poniendo para que vean la fórmula entre t sub 0, t sub 0 sobre t. O sea, porque el otro es más, el más debajo, porque es más pequeño, entonces siempre para que sea positivo. Ya. ¿Qué es lo que tenemos acá? A ver. Esfuerzo de fluencia, claro, en cada pasada el esfuerzo de fluencia va cambiando. En clase les mencioné que por ejemplo, el material inicial. ¿Qué pasa si usted lo vuelve lo deja que caiga? Lo deformó hasta por acá. Hizo la deformación hasta este punto acá.
Entonces lo vuelvo a someter a un ensayo de tracción, el material comienza a subir así por acá, sube, sube, sube por acá así, y comienza a cambiar. Miren. El esfuerzo de fluencia del material que antes estaba acá, ahora ya pasó para acá. Entonces va a ir cambiando, va a ir aumentando por lo que acabamos de ver. Aquí al inicio, miren, estaba en 13, ahora ya está en 270. Si otra vez vuelve a descargar este material y hace un nuevo esfuerzo de fluencia, este material, a ver, en verde, este material nuevamente otra vez comienza a cargar, así, comienza a cargar y pasa por acá. Así. Entonces el esfuerzo de fluencia, como te ven, ya se elevó por acá. Algo por el estilo va. Entonces va incrementando. Entonces este sería, perdón, este sería el Y sub 2 de formación 2. Este sería el Y sub 1 y este sería acá el Y sub 0. Acá lo hago. Z, 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 Z. Este sería el Y sub 2, el Y sub 2. El Y sub 1. Y sub 1 y acá estaría el Y sub 0. Y sub 0. No, se queda ahí. Y sub 0 estaría acá en la parte inferior. No, no quiero moverse. Y ahí nos levantaría el Y sub 0. ¿No? Bueno, no sé si alguna pregunta. No, le decía, por ejemplo acá, ustedes le dicen que quieren ustedes un material con un esfuerzo de fluencia acá, o sea, analizando el punto ya, analizando desde este punto de vista, analizando la ecuación así. Quieren ustedes un material con una deformación, con un esfuerzo de 270.15 megapascales. La pregunta es, ¿cuál es la deformación que deben aplicar? Se entiende que tienen que tener el T. Ah, perdón, acá me faltó algo. Aquí me faltó el exponente L para complementar. Disculpen. Ahí. Ah, pero este N es al logaritmo, no es por si acaso, ahí tengan cuidado por si acaso, a ver. Este N pertenece a este paréntesis de acá. Aquí va a haber un paréntesis más grande, ¿sí? Todo el logaritmo lo coge. No lo vayan a elevar a la relación T entre T, sino hacia el logaritmo. Ese es el N. Les decía acá, ¿qué pasaría si les dicen necesito un material que tenga un esfuerzo de fluencia de tanto? La pregunta es, ¿a qué deformación debemos aplicar? Entonces ustedes van a partir de acá, despejando este valor T. Bueno, aquí tienen el N. Bueno, en este caso este N este N debe ser 0.5, ¿cierto? Porque estamos dando un ejemplo. Si no sería una incógnita. 0.5. Estamos dando para este caso este ejercicio. Entonces, ustedes mantengan las ecuaciones, de las ecuaciones analicen antes de comenzar a resolver qué es lo que le están pidiendo. De ahí van retirando. Listo. Ahora, no sé si alguna inquietud, si no pasamos a instrucción y rápidamente al embutido.
Bueno, embutido, la mayoría lo he hecho, extrusión también. En extrusión, en extrusión, como ustedes ven, no hay mucho que trabajar. La pregunta aquí, ¿cuál era? Lo que nos están pidiendo es, si yo tengo acá como les puse a ustedes figurita, tengo este tocho, ¿y cuánto mide? Me dice que mide 200. Este es diámetro, por si acaso. Aquí 200 de diámetro. D es 200 milímetros. Entonces, tengo el diámetro. Y tengo la longitud que mide 400 milímetros. Y ahí vamos a llamar L sub 0. L sub 0. Este tocho lo vamos a convertir en esta figura. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen de este tocho de acá? Simplemente es aplicar volumen constante. Entonces la pregunta, con este tocho, ¿cuánto puedo fabricar de longitud? O puede ser la pregunta al revés también. ¿Qué longitud, o sea, qué tamaño de tocho necesito para poder tener, por ejemplo, 20 metros, 30 metros de perfil? Recordemos que todo el tocho no se convierte en material, no se convierte, perdón, en producto. Se queda un remanente acá. Este es el remanente, que no se destruye. Entonces, esto no se extruye. Entonces, lo que debemos analizar simplemente el volumen que ingresa, volumen que debe salir. Esto no se extruye. Bueno, entonces la primera pregunta que fue acá es calcular la sección. Sección del perfil. Ya, para esto, como digo, ustedes busquen, analicen su geometría plana, cómo van a calcular acá. En este caso hay dos alternativas. Calculo por partes o calculo el total. ¿No es cierto? Calculo el total, ¿qué significa? Aplico esto así. Aplico todo esto. ¿Cuánto sería? Voy a ponerlo con este con rojo acá. Entonces vamos a llamarle el A sub X, la sección del producto. ¿Qué sería? 40 por ¿cuánto? Por 12. Ya, todo está bien, esto sería en milímetros cuadrados. ¿Qué más tengo acá? Como lo he tomado todo, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que restarle, ¿no es cierto? Entonces voy a salirme. ¿Y qué es lo que voy a restar? Voy a restar todo este espacio de acá. Todo esto. Todo esto vamos a restarlo, ¿no es cierto? Entonces todo esto le quito así. Ya, todo eso lo tengo que quitar. Entonces, ¿cuánto me queda? Acá me va a quedar menos. ¿Cuánto sería eso que voy a restar? Por un lado es 7 y por el otro lado es 30. Sería 30 por 7.
Bueno, y esto al final, ¿cuál fue el resultado? Bueno, aquí sí la mayoría lo ha hecho, aunque uno que otro, como digo, se le ha ido la mano, se ha olvidado, o no sé qué le pasó y no lo logró hacer. Aquí sale 270 milímetros cuadrados. No se le está pidiendo el perfil. Perfil es para otro tipo de actividad, otro tipo de cálculo. Perfil es cuando queremos calcular potencia, cuánto de energía necesitamos. Entonces, este sería el ASUX. Y bueno, ya teniendo esto de acá, entramos a la pregunta 2, que es la pregunta básica. Entonces, por volumen constante. Otra vez, pi cuartos multiplicado por el diámetro. Voy a poner de frente acá. 200. Esto elevado al cuadrado. Mejor salgo acá y pongo 2. Elevado al cuadrado. Recuerden que tiene que estar elevado al cuadrado. Multiplicado todo esto por quién? Por la longitud del tocho. Entonces, esto multiplicado por 400. Ahora, acá le puedo de una vez restar. Sí, le puedo restar menos 20. Y todo esto está en milímetros, ¿no? Así. ¿Por qué he hecho de acá? He hecho esto. ¿Por qué he hecho todo esto de acá? Porque estoy quedándome con 20. Entonces aquí me estoy quedando 20. Me está diciendo en este momento, me está diciendo está quedándose 20 milímetros. Pues si está quedándose 20 milímetros, ¿cuánto estamos procesando? Estamos procesando solamente 380. Ya, esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser a la longitud, a la sección transversal del perfil, que sería 270 milímetros cuadrados por la longitud sub x, por el L sub x. Eso es. Y bueno, de acuerdo a esta información, obtuvimos que el perfil que se obtuvo acá, el L sub x, es de 4,215 milímetros, de 44 metros. Sí, todo depende de la relación que haya. Y eso es la pregunta, como ustedes ven, en este caso no fue muy compleja el trabajo. Seguimos con lo último. En este caso, para ayudarme a hacerlo más rápido, voy a traer una figura que les dejé a ustedes en el Paint. Instrucción, esta instrucción. Esta figura de acá. Como ustedes ven, hay varias figuras. Ustedes les dije, no traten de usar no traten de reducir las fórmulas, porque se pueden confundir un perfil con otro perfil. Entonces traten ustedes mejor de... Voy a llevar esto y les voy a explicar en todo caso. Control C. Para ganar aquí el tiempo. Control D. Ponlo por aquí. Hay espacio abajo. ¿Sí? Lo hacemos al revés en todo caso. Bien, la inquietud en la primera les piden el diámetro del disco base.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? El diámetro del disco base es un disco que se va a convertir en este perfil. Entonces, este es el diámetro del disco, pi cuartos por diámetro al cuadrado por t. Ahora, les mencioné que cuando trabajamos con esta fórmula, si ustedes desean, pueden obviarlo este t ya. Este t, podemos borrarlo, porque los t son constantes, entonces estamos perdiendo un tiempo de multiplicarlo y no, al final lo vamos a eliminar de todas maneras. Ya, entonces trabajamos con áreas. Entonces el área del disco va a ser igual al área de este anillo, de esta arandela. Aquí recuerden, está al cuadrado, ¿eh? Me voy a ponerlo mejor así al cuadrado todos. Al cuadrado. A lo mejor porque algunos no lo han elevado al cuadrado, entonces ahí también han cometido un error. Al cuadrado. Bueno, al cuadrado. Bueno, ahí lo tenemos en 140. Bueno, entonces les explico para que apliquen de acuerdo a la figura que ven. Entonces, ¿por qué he hecho esto acá? Les mencioné, lo hemos separado en diferentes colores. Esto de acá, voy a tomar esta parte, esto es esto acá, todo el ala de acá, es esto acá, es ese anillo. Entonces, miren, pi cuartos por el diámetro exterior, que sería 140 menos el diámetro interior. Y ahora viene esta parte de acá, la parte recta. Esto es esto acá, es un cilindro. Pi por d diámetro sería el contorno del cilindro por la altura. Y por último tenemos todo esto de acá. ¿Qué cosa es esto? Es un casquete. O este casquete sería esto. ¿Y qué es el casquete? Es 4pi r cuadrado. Entonces yo los he puesto así como la fórmula dice así, pi, perdón, 4pi r cuadrado, ¿no es cierto? Esa es la fórmula de una esfera. Entonces, esa es la esfera completa. Entonces, podemos sacar la mitad de la esfera. ¿Y por qué le he puesto d sobre 2? Porque como es acá r, para que ustedes lo puedan recordar. Entonces, aquí es cuestión solamente de reemplazar datos. No traten de simplificarlo. Si tienen la ecuación simplificada, en buena hora. Pero no se confíen porque si las figuras cambian, las figuras se pueden reordenar, entonces se vayan a confundir. Bueno, ¿cuál era la respuesta acá? La respuesta que salía acá en este lo tengo. Aquí le estaba saliendo 193,9 milímetros.
Eso es lo que le sale, reemplazando todos. ¿Qué es lo que tienen que reemplazar acá? Aquí, a ver, si no lo reemplazo mejor muy rápido. Ahí terminamos. Z, Z, Z. Voy a poner acá un costado no, al pie. Aquí sería 140 140 elevado al cuadrado. Bueno, aquí se voy a poner así como para ganar tiempo. 40 elevado al cuadrado menos 100 elevado al cuadrado. O sea, estos serían estos dos que están aquí. Aquí que vamos a reemplazar otra vez 100 multiplicado por 20. Todos están en milímetros. Entonces se entiende que el pi ya está adelante. Y aquí que tenemos, al último tenemos 4pi y aquí tenemos solamente el 100. Pero ya sería, no sería 100, sino sería 50 elevado al cuadrado. Y todo esto, como le dije, reemplazando y dividiéndolo, nos quedó que el diámetro del disco base nos saldría 193,9 milímetros. De esa manera salió este ejercicio. Bueno, la probabilidad de realizar el laminado, entonces, aquí habían tres condiciones que cumplir. La primera era el R. ¿Qué cosa es el R? R mayúscula. El R mayúscula es la relación de embutido. ¿Qué cosa era? El diámetro del disco base, que sería 193,9 entre 100, que es el diámetro del disco del punzón. Esto nos salió 1,9. ¿Cómo debe ser este de acá? Debe ser menor que 2, ¿no es cierto? ¿Cumple? No cumple. Si cumple, entonces por lo tanto está bien. Si cumple, está ok. ¿Está ok? Cumple. Bueno, la siguiente condición, ¿cuál era? Era el R. El R, que es porcentual otra vez. Algo parecido a lo que vemos en laminado. Aquí, ¿qué es lo que teníamos? Restar 193,9 menos 100. Se va a aplicar paréntesis mejor. Todo esto sobre 193,9. Esto, ¿cuánto nos salió? Nos sale acá 0,48, que también debe ser menor que 0,5. Entonces, por lo tanto, está ok. Está ok. La siguiente condición es T. Espesor versus diámetro del disco base. En este caso era 1,8. Aquí alguien también ha cambiado los valores. 193,9. ¿Cuánto nos salía acá? ¿O cuánto sale? 0,009. Estoy redondeándolo ahí. Entonces, esto
debe ser mayor que 0,01. Entonces, ¿qué ocurre? Este es 0,09 y este es 0,1, entonces no cumple. Entonces, su respuesta tenía que analizar de esta manera: cumple o no cumple, condicionarlo, digamos, por qué no cumple, pues qué problema podría tener. Bueno, eso es. Entonces, no sé si tienen ustedes alguna pregunta adicional, y si no, terminaríamos aquí la parte de la solución de los problemas que hemos tenido en la práctica. El examen va a tener la misma tendencia, viene con preguntas teoría adicionales, posiblemente menos preguntas, porque se entiende que ahora han sido puro desarrollo, la otra van a ser como teoría, entonces hay que suspender algunas preguntas. ¿Tienes alguna inquietud al respecto? Las notas sí, ya los tengo, pero no, como tenía que dictarles, iba a hacer los ajustes respectivos, y mañana debe estar, los puedo estar subiéndolo, y para el lunes ya deben estar. Sí, hay buenas notas, he visto un 19 por ahí, creo. No, un 18 creo que he visto. En otro salón he visto un 19. Pero sí, está muy bien, o sea, el hecho está que razonen, no simplemente que han visto el ejercicio parecido y lo copian idéntico. Hay varios que han resuelto ejercicios de otro examen. Entonces, preguntas que no se han pedido, por ejemplo. Aquí en embutido, por ejemplo, hay cálculo de fuerza, ¿no? Han resuelto el cálculo de fuerza. No se les pedía, han perdido tiempo ahí. Concéntrense en las preguntas que les hacen. A ver, Brenda. Sí, dime, Brenda. Ah, ya. Ya, gracias, Brenda. No te preocupes. Y así voy a ver para, digamos, compensar inclusive con las participaciones que han tenido. Pues antes de subirlo. Entonces, pues hoy día en la noche me alcanza el tiempo, aunque ya no creo. Y si no, mañana debo estar subiéndolo para el lunes. Listo. Gracias, muy bien. Tengo entonces, ahora que termine ¿cómo se llama? De guardarse la información, les voy a poner los videos en la